Bueno, nosotros continuamos con más. Y ya aquí me voy a meter directo a Venezuela. Y por eso le quiero dar la bienvenida al colega periodista Gustavo Azócar. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jessica, qué gusto estar nuevamente en tu programa. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. Mira, gracias a ti por la invitación, gracias por la invitación. Te veo detrás, la razón por la cual vamos a conversar, que no es meramente un libro. ¿Ah? Hay muchos datos que revelas allí. No sé por dónde quieras empezar. Sí, por los detalles, ahí está, Operación Maduro. No sé si por los detalles inéditos de esa operación que manejas o por la información que recibiste y el plan que había para asesinar a la líder nacional María Corina Machado. Gustavo. Bueno, mira, lo primero es decirle a la enorme cantidad de personas que ve tu programa, que lo ve todos los días en Venezuela y en cualquier parte del mundo, que aquí tenemos dos libros en uno, son dos historias pues, que hemos recogido en una sola. Una primera historia tiene que ver ciertamente con lo que pasó el 3 de enero de 2026, la captura y extracción de Nicolás Maduro Moros por parte de una fuerza élite de Estados Unidos y su posterior traslado a territorio norteamericano. La mayoría de la gente piensa que esta operación se comenzó a planificar casi que en el año 2025, con la llegada del presidente Donald Trump en su segundo mandato. La investigación que nosotros hemos desarrollado y que está en el libro permite afirmar que esta operación comenzó hace 10 años, comenzó en el 2017, en el primer mandato del presidente Donald Trump. 2017, 18, 19, 20, 21, el presidente Trump siempre estuvo tratando de buscarle una salida a la crisis política venezolana. Inicialmente se habían planteado la invasión, analizaron invadir Venezuela, como se hizo en Panamá en 1989, pero las distintas agencias de inteligencia que estaban participando en esto llegaron a la conclusión de que no se podía, no era viable, no era factible, era muy riesgosa y iba a costar mucho dinero porque había un obstáculo que era la permanencia en Venezuela de un grupo importante de militares norteamericanos. Tenían que instalar en Venezuela una cantidad que inicialmente fue calculada en 30, 40 mil soldados venezolanos, soldados norteamericanos en territorio venezolano, y eso no era factible por los costos económicamente hablando. Se desecha la invasión por completo y empieza el trabajo de organización, de preparación de lo que inicialmente se conoció como una operación quirúrgica: entrar, captar y salir. No se pudo hacer en el primer mandato de Trump. Llegó el gobierno de Biden. Biden apostó por el diálogo, la conversación, la búsqueda de acuerdos con el régimen de Maduro. Maduro terminó vacilándose a Biden, todos lo vimos. Utilizó las mesas de diálogo y los acuerdos para ganar tiempo. Terminó el gobierno de Biden. Llegó Trump nuevamente y lo primero que hizo Trump, tan pronto tomó el poder en enero del 2025, fue reactivar todo lo que se estaba haciendo para tratar de capturar a Maduro, y finalmente vino la operación del 3 de enero del 2026. Allí contamos también lo que fueron las dos operaciones fallidas, los dos intentos fallidos que hubo a finales del año. El intento el 20... Ya va, disculpa, Gustavo, porque no sé si somos nosotros. Estoy teniendo problemas con la conexión y te perdí. Empezabas a desarrollar los dos intentos fallidos para esta captura. Sí, yo sentí como que se había congelado. Yo dije, no sé si soy yo. Sí, es que te perdimos el audio, todo se entrecortó. Sí, es la conexión mía. Si es la conexión mía, me avisan porque aquí tengo el otro teléfono. No, vamos a intentarlo.
Sí, hubo dos intentos fallidos. La operación estaba prevista para finales, para diciembre del 2025. Y falló una primera fecha, que era la del 20 de diciembre, increíblemente por un tema de clima. El clima, la lluvia. Diciembre es un mes de lluvias en Caracas y en toda la región que forman el área metropolitana de Caracas, incluyendo La Guaira, y no se pudo concretar la operación el 20 de diciembre porque llovió y no se quiso arriesgar una operación tan delicada con el tema lluvia. Luego se planificó un segundo intento para el 27 de diciembre y no se pudo ejecutar porque, aunque resulta increíble, Maduro durmió el 27 de diciembre en Miraflores, no fue a Fuerte Tiuna, que era donde estaba prácticamente preparada la operación. Hasta que el 3 de enero el hombre fue a dormir donde todo el mundo quería que durmiera, en la Casa de los Pinos en Fuerte Tiuna, y ese día no llovió y se concretó la operación. Eso lo contamos nosotros allí en el libro también. Damos algunos detalles, por ejemplo, de lo que fue el búnker que Maduro mandó a construir en la Casa de los Pinos en Fuerte Tiuna, la protección que tenía en el búnker, la cantidad de personas que lo estaban estudiando. ¿Cómo era ese búnker? Bueno, ¿cómo es? Porque ese búnker queda. Es un búnker subterráneo. La CIA logró tener toda la planimetría del búnker, completo. La planimetría total del búnker, dimensiones, pasillos, puertas, cuartos, conexiones, ascensor. Fue una operación tan milimétricamente planificada que habían calculado hasta los segundos y los minutos que Maduro tardaba del comedor hasta la habitación del pánico, así se llama, la habitación del pánico, que estaba 2 pisos bajo tierra. Con una puerta en acero reforzado, de 30 centímetros de espesor, todo eso. Y calcularon, incluso fue tan milimétrica la operación que los cálculos se hicieron con base en el número de escalones que tenía que bajar, el peso de Nicolás Maduro, 140 kilos, y el informe incluso habla hasta de la osteoporosis que tiene la señora Flores y que limita de alguna manera su movilidad. Todo eso fue calculado, el tiempo que iban a tardar de un lugar a otro y el tiempo que tenían los Delta Force para llegar a la habitación del pánico antes de que Maduro llegara, como en efecto terminó ocurriendo. Entonces, todo eso está allí, son detalles que quizás el común de la gente no conoce. El número de Delta Force que ingresaron a Casa de los Pinos, 33 hombres, fueron los que entraron. 33 hombres ejecutaron la operación dentro de la Casa de los Pinos y se enfrentaron a más de 150 mercenarios cubanos que estaban al cuidado de Nicolás Maduro, y la operación dentro de la Casa de los Pinos tardó exactamente 18 minutos, desde que el helicóptero pisó tierra hasta que Maduro salió rumbo hacia el portaaviones Iwo Jima. Esa es la primera historia que está allí, la primera historia de la historia. Para poder tener esos detalles tan específicos, es decir, imagínate tú, desde que el señor se para de la mesa, todo el tiempo además que pudieron observarlo para poder hacer todos esos cálculos, el detalle de dónde queda cada cosa dentro del búnker, definitivamente Estados Unidos tuvo que tener ayuda interna. La tuvo, ciertamente la tuvo. Tuvo ayuda interna, logró meter gente dentro del búnker y logró colocar dispositivos electrónicos dentro del búnker para poder calcular exactamente todo, las dimensiones del búnker, lo que llaman la planimetría. Es decir, cuántos metros de aquí a aquí, cuántas puertas, cuántas ventanas, por dónde bajo, por dónde entro, dónde me queda más fácil, el tiempo. Se hace lo que llaman un patrón de rutina. El patrón de rutina tiene todo eso, la hora que llega, el tiempo que tarda en bajarse del vehículo, ingresar, llegar a la sala, el tiempo que va al comedor para comer, el tiempo que va del comedor al ascensor, el tiempo que el ascensor tarda en bajar los 2 pisos para llegar a la habitación del pánico, el tiempo en ingresar a la habitación del pánico, las dimensiones de la habitación del pánico, lo que había dentro de la habitación del pánico, dónde estaban ubicados los custodios de Maduro, es decir, su equipo de seguridad, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, todo fue una operación. Cuando uno empieza a revisar
detalle a detalle de lo que fue esta operación, uno de verdad que observa los niveles de preparación y de organización de una operación de esta naturaleza, y es cuando uno entiende por qué todo salió prácticamente bien. Todo salió en los tiempos que ellos habían calculado y con el éxito que obviamente ellos habían previsto. Había algo que era muy importante en toda la operación, y era sacar al objetivo con vida. El riesgo de que esta operación saliera mal, si hubiese salido mal, gracias a Dios no salió mal, salió muy bien, pero el riesgo que en todo momento estaban evaluando las agencias de inteligencia tenía que ver con el hecho de que si el objetivo no salía vivo, el mundo entero habría estado hablando de magnicidio. Se habría cometido un magnicidio, y eso era una de las cosas a las que más le temían las agencias internacionales. No, por eso se convertía como un mártir, y esta gente se hubiese encargado, sacarle provecho, lo mismo que hicieron con Chávez. Es decir, todo hubiese sido, no quiero ni imaginar. Sí, era muy riesgoso por eso, y la orden era que no solamente llegar, no solamente entrar, no solamente capturar, lo más difícil era sacarlo de allí con vida. Tenía que ser sacado con vida, sin un rasguño, tal cual como ocurrió, para luego llevarlo a Estados Unidos, donde finalmente se encuentra el señor Maduro y su esposa. Entonces, en el libro, ahí ese relato está allí, como te digo, con detalles. Gracias a las fuentes que hemos utilizado, logramos hablar con fuentes vinculadas a diferentes agencias de inteligencia de Estados Unidos, que obviamente nos dieron información que ellos compartieron con nosotros y que nosotros hemos plasmado en las páginas de este libro. Y la otra historia que yo quise complementar, porque me pareció que era muy importante, tiene que ver con los planes de un grupo guerrillero colombiano llamado La Secta. Antes de cambiar de tema, porque tengo una duda. Cilia siempre estaba con Maduro. Siempre dormía con Maduro. Fíjate, ese detalle que acabas de preguntar, ese interrogante es muy interesante, porque en los ensayos se montó en una zona desértica de Estados Unidos, se construyó una réplica total y absoluta del búnker para los ensayos que se hicieron durante 3-4 meses de cómo se iba a penetrar, por dónde se iba a salir y todo eso. Y hubo un momento en el cual inicialmente la operación era solo para extraer a Nicolás Maduro. Ese era realmente el objetivo que le importaba a las agencias de Estados Unidos. Pero luego el patrón de rutina comenzó a mostrar que el objetivo, como lo llamaban, llegaba a Fuerte Tiuna con su esposa. Llegaban con la esposa y empezaron a preguntarse qué hacían con la esposa. Si la dejaban o la traían. Finalmente la decisión fue: tráiganlos a los dos. Tráiganlos a los dos. No tiene ningún sentido traerlo a él y dejarla a ella. No. Tenemos que traerlos a los dos, sobre todo cuando se decidió, porque fue una decisión política y geoestratégica, que quien iba a tomar el control del régimen era la señora Rodríguez y su hermano. Tan pronto como se tomó esa decisión y se dijo, vamos a tener un interinato presidido por la señora Delcy y acompañada de su hermano, era obvio que no podían dejar a la señora Flores, porque eso habría producido una fricción que seguramente no iba a permitir que los planes que habían diseñado Estados Unidos se pudieran concretar como se han venido concretando ahora. Gustavo, yo sé que hay muchas versiones de cómo Delcy pudo realmente entregar a Nicolás Maduro o llegar al acuerdo con, a este señor. La razón que fuese que termina, el resultado final es ella en el poder junto a su hermano y Diosdado. En toda esta investigación que realizas, ¿te revelan cómo pudo haber sido esta negociación, si es que realmente lo fue? ¿Desde cuándo? ¿Desde el 2017 igual, desde que estaban los planes, que existían los planes para llevarse a Nicolás Maduro? O sea, ¿cómo fue esta conversación? ¿O ella entra en el juego muchísimo después? Porque recuerdo que se hablaba de que era muchísimo antes las conversaciones de Delcy. No sé si exactamente 2017, pero tampoco fue en el 2024. Así es.
El gobierno de Donald Trump, sobre todo, que era el que tenía muy claro que había que producir un tipo de operación como esta, ellos comienzan desde el mismo 2017 a buscar opciones. Comienzan a buscar opciones. ¿Con quién podemos entendernos? ¿Con quién podemos negociar? ¿Quién puede quedar a cargo del régimen si nosotros producimos la captura de Nicolás Maduro? Tan pronto se desecha por completo el tema invasión y se opta por lo que ellos llamaban una operación quirúrgica, empiezan a buscar interlocutores, quien pudiera entenderse con Estados Unidos. Empiezan hablando con Padrino López, fue a la primera persona con la que conversaron largamente. Hubo enviados especiales de Estados Unidos a Caracas para hablar con Padrino López, para ver si Padrino López estaba dispuesto a asumir el control del régimen en ausencia de Maduro. De hecho, Padrino dijo que sí, que lo iba a hacer, y Estados Unidos estaba casi que convencido de que inicialmente iba a negociar con Padrino López. Pero después de lo que ocurrió en abril de 2019, si mal no recuerdo, 2019-2020, de aquella operación fallida, ¿te acuerdas? En la que apareció Guaidó con Leopoldo y que se quedaron esperando. 30 de abril, que finalmente no llegó nadie. No. Uno de los complotados en aquel momento era Padrino López. Y otro de los complotados era Michael Moreno, que era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Habían llegado a un acuerdo, habían dicho que sí, y todo estaba preparado para que se produjera ese día la fractura. No ocurrió. Padrino no cumplió y Michael Moreno tampoco cumplió. En ese momento, Estados Unidos entendió que Padrino no era confiable y desecharon completamente cualquier tipo de conversación con Padrino López y empezaron a buscar otro tipo de interlocutores hasta que finalmente llegaron a conversar con los hermanos Rodríguez. Pero terminó el gobierno de Trump sin que se pudiera concretar ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de operación. Pasó el gobierno de Biden, Biden privilegió las conversaciones, los diálogos, los acercamientos, como lo vimos, hasta que regresa nuevamente Donald Trump y se retoman los contactos una vez más con los hermanos Rodríguez, lo cual comienza prácticamente en el primer trimestre del año 2025. Desde el primer trimestre del año 2025, los hermanos Rodríguez estaban hablando con el gobierno de Estados Unidos y estaban al tanto de que Estados Unidos tenía interés en producir la salida de Nicolás Maduro.